Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Los libros son de todos. Aquí nuestro programa número 9, aquí en Radio Deseo 103.3 para todos ustedes todos los jueves desde las 11:30 de la mañana y reprise los lunes desde las 10:30 de la noche. Bienvenidos amigos y bueno, tenemos muchas novedades para todos ustedes y como todos los programas vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar de libros y vamos a hablar de autores y vamos a hablar de personajes que les van a encantar. Así que bueno, vamos empezando con lo primero que es presentar aquí a los que estamos en esta mesa. Estamos primero con Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Muy buenos días, yo feliz de empezar con un nuevo programa, no lo puedo creer que ya es el 9º y les traemos muchas sorpresas. Yo creo que ya están viendo nuestras sorpresitas por aquí, ya les vamos a decir dónde estamos y dónde vamos a estar. Y también ya les vamos a ir dando datitos y pautitas del programa que vamos a tener. Yo creo que les va a encantar, porque como dijo mi compañero, es de personajes, pero no cualquier personaje. Exactamente. Y Seguimos. bueno, Sí, perdón, eso hemos sonorizado una caída de celular. Vamos a seguir presentando. Estamos con Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Queridos amigos, todos los que nos escuchan y ven en Radio Deseo y en nuestras cuentas de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, muy contento de estar en un nuevo programa. Muchas gracias, Freddy. Y nos estamos aquí hidratando porque estamos trabajando también, les cuento. Y tenemos un nuevo invitado que es muy importante para nosotros, nuestro amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué dices? Muchas gracias, Javier. Muy contento por estar con ustedes en este nuevo programa y bueno, a darle. Exactamente, a darle. Y bueno, un saludo también a Daniel. Ya saben, bueno, ya les vamos a ir contando qué le pasó a Daniel, pero bueno, ya va a estar con nosotros. A las 7 también. A las 7 también, que bueno, también puede volver en cualquier momento. Así que saludos a todos nuestros amigos, a todos los que han estado en el programa alguna vez y a todos los que nos escuchan todos los días, todos los jueves. Bueno, ahora hablaremos un poquito primero del tema de la biblioteca. Es decir, como ustedes saben, como les hemos dicho la semana pasada, ya no vamos a estar en Villa Dolores, en el Centro Comercial Urcupiña. Ya nos hemos salido de ahí, pero estamos en otros lugares. Y en uno de esos lugares es donde estamos, los que están viéndonos por YouTube o por TikTok, van a vernos. Estamos en otro local que es un anticafé que se llama La Calle Anticafé, que está ubicado aquí en la Avenida del Policía en Ciudad Satélite, esquina calle 6 o Diego de Portugal. Aquí nos encuentran, aquí van a estar los libros también, van a estar nuestros libros y van a poder venir a leer aquí cuando esté el café abierto. Le agradecemos a Claudia que está por ahí. Le agradecemos. Gracias, Claudia. Y que sepan que el café está abierto de lunes a viernes, lunes a sábado, desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana a 8 de la noche. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Sí. Así que ya saben, chicos de Ciudad Satélite, de aquí de los alrededores, la Avenida del Policía, la otra avenida, ¿cómo se llama? Avenida Satélite. Satélite misma, ¿no? Sí. Bueno, del mercado, de toda esta zona, pues vénganse. Claro, toda la ciudad del Alto, ¿no? Y Claro. toda la ciudad del Alto De también. La obviamente. Paz también, porque les queda muy cerca. Se suben Sí. por el teleférico y ya llegan acá. Toman cafecito y leen un libro. Exacto, así que de lunes a sábado, desde las 10 de la 10 mañana. de la mañana hasta las 8 de la noche van a tener los libros acá para que vengan a leer, a disfrutar de un juguito, de un café y leerse un librito. Y vamos a estar avisando qué días vamos a estar nosotros para prestarles ya los libros por un mes, pero por lo pronto ya saben eso. Y también vamos a tener el club de lectura aquí también un día a la semana, así que ya están avisados, chicos. Y también avisarles que estamos en Miraflores, en No Es Café, que es un anticafé también que está en la Plaza Triangular. Allá también tienen los libros para leerlos. Y allá estamos los jueves de 5 a 7 de la noche, de 5 de la tarde a 7 de la noche, para prestarles los libros por un mes y para hacer el club de lectura que tenemos también allá. ¿Algo más, Jovi, con respecto a estas cuestiones? No, invitar cordialmente a la gente que pase, ¿no? a estos cafés que son acogedores y que les dan también, les brindan, ¿no? de cortesía un refresquito, un cafecito, entonces vengan. Y la hora está a 5 bolivianitos, entonces pasen. 6 bolivianos, diré, me he confundido. Está a 6 bolivianitos, entonces pasen. Es un lugar acogedor. Yo creo que les va a gustar. Pueden venir entre amigos, pueden venir a estudiar. Hay diferentes juegos también. Y ahora ya tienen también los libros que les vamos a poder prestar aquí. Y próximamente vamos a hacer el club de lectura también acá.
Exactamente, muy bien. Y también que sepan que estamos en colegios también. Exacto, estamos también en el Colegio Antofagasta y también les invitamos, ¿no? Cordialmente. Vamos a ir igual poniendo allá los libros, va a haber una biblioteca, estamos trabajando con los estudiantes, dando talleres, estamos dando también lo que son el préstamo de los libros, queremos promocionar la lectura desde muy pequeños, ¿no? Porque estamos trabajando con los de básico hasta sexto, entonces es un trabajo muy gratificante porque les encantan los libros. Exactamente. Así que ya saben, ahí es donde nos pueden encontrar. Y próximamente, como siempre hemos estado en las ferias de los Domingos del Prado, cuando empiecen las ferias también nos van a encontrar ahí. Exacto, y estamos buscando otros lugares también, acogedores, igual para que la gente también pueda acceder a los libros. Exactamundo. Muy bien. Entonces te doy la palabra, Jovi, porque tú has sido la que has propuesto este tema para hoy día, para hablar de libros, autores, personajes, etcétera. Exactamente, yo les he propuesto un temita muy interesante, yo creo que les va a encantar a todos, porque es de esos personajes que no quieren hablar, que los ocultan, como excluirlos, los marcan, los insultan, varias cosas que podríamos decir de esos personajes también. Que en sí el tema es personajes raros. Entonces, entre esos personajes podemos ir viendo diferentes, ¿no? Como los brujos, hay las hadas, hay gente que ya les catalogan de raros, ¿no? Como los que tienen telequinesis, como personajes también que puedan ustedes nombrar que les hayan parecido raros. Hay bastantes. A mí me Unito. gustan mucho los bufones, Exacto, gente los así bufones. medio estrafalaria, ¿no? Locos. Los locos también que estarían entre los raros. A ver, tú, algún personaje así que te haya llamado la atención, que sea rarito. Más que todo, cuando leímos en un club de lectura aquí también con la biblioteca sobre Crónicas Marcianas, que era el título del libro, ahí habían varios personajes que podían manejar la telepatía, se comunicaban ya con la mente y también manipulaban a los humanos que llegaban a Marte, también con la mente, con los recuerdos. Ajá. Sí, Eso me varios parece personajes. bastante raro, sí, muy interesante, mucho de psicología habla el libro. Y sí, lindo libro porque también está dividido en varios capítulos cortos y no se hace tan pesado de leer. Eso sería... Surge todo esto a raíz de los anteriores programas, ¿no? Hablábamos primero en un primer programa hablábamos sobre el tema de los héroes, ¿no? Exacto. Conversábamos la característica y personajes Heroicos. literarios que podrían ser catalogados como héroes, ¿no? Y luego veíamos a los antihéroes, ¿no? Básicamente tal vez hablar de los villanos, pero nos circunscribimos en un tema muy interesante y que ha sido muy, muy álgido y al final ha sido objeto de debate el tema del diablo, ¿no? Y estos personajes que plantea Jovis, por nombrarlos de alguna manera, decirlos raros, marginales quizás, o extraordinarios, yo los veo como parte de las obras literarias que son personajes que cumplen una función, si nos hablamos desde la literatura, ¿no? Que ayudan justamente a que el diálogo, el desarrollo de la historia sea posible. Algunos personajes nacen de esa forma, pero como dice Javier, hay personajes que realmente se roban incluso, ¿no? La obra, incluso le quitan protagonismo al mismo personaje principal de la obra. Entonces se va entremezclando de esa forma, creo yo, el tema, para que nos entiendan, tengan un contexto más o menos. Como mencionaba con Javier, con Dani, estas fabulosas relecturas que hacemos para los programas, porque es volver a recordar lo que ya habíamos leído, ¿no? De niños, jóvenes, adultos, y son personajes que realmente marcan pauta y se quedan con nosotros, ¿no? Exacto, esos personajes es los que vamos a ir tocando de a poquito. Cada uno ha traído diferentes personajes. Yo en exclusiva, como siempre, me encanta sacar la cara por las mujeres. Entonces les he traído un librito muy interesante que es La Chascañahui. Y está entre los personajes raros, ¿no? Y son de las personas, de las mujeres fuertes. Entonces esa rareza tiene ella, porque tenía un poder en esa historia. Era la mandamás de
de su propia vida y de sus propias circunstancias. Entonces ella manejaba, ¿no? Entonces ese era el poder que ella tenía, y también tenía el poder de la seducción. Entonces varios hombres caían ante su belleza, porque la pintan como si fuera una mujer hermosa, muy linda, era una chola. Entonces era cochabambina, era de un pueblito. Eso también es lo lindo, ¿no? Es de un pueblito muy lejano de Cochabamba, y ahí la describen a ella como una mujer hermosa, exótica, pero era una cholita. Entonces eso es lo que se rescata de ella, y también lo que describe es que es una mujer muy fuerte, muy empoderada, entonces que ha logrado romper esos márgenes, ¿no? de la mujer como era en esas épocas. Entonces ella ha roto varias cosas que el mismo pueblo hacía que la juzgaba. Algunos la querían, ¿no? Otros no. El pueblo directamente no la aceptaba por el poder que tenía. Y en esa época era muy difícil que una mujer salga empoderada, ¿no? Como era ella. Entonces esa era su rareza de la Chascañahui, de Carlos Medinaceli. Carlos Medinaceli. Ese personaje. Sobre Claudina, creo que exacto, se llama. Claudina refleja Medinaceli, justamente crea ese personaje como una síntesis de todas las ideas que él tenía respecto a lo que debería ser la identidad nacional, ¿no? Es decir, Medinaceli siempre propugnaba que nosotros los bolivianos deberíamos aprender justamente de la chola, ¿no? Y como lo tiene como un modelo respecto al poder, al emprendimiento, a la lucha, a la novedad, respecto a ser mejores bolivianos, ¿no? Hacer crear la identidad nacional en base al cholaje, si quieres, ¿no? Y Claudina justamente representa aquello, ¿no? Esa rebelión, esa ira en contra de la hipocresía moral de esa época, porque ella trabaja en una chichería, ¿no? Sí. Y trabaja con otras mujeres que también se dedican, ¿no? a otras actividades, concretamente al tema de ser damas de compañía también, ¿no? Entonces, es interesante la Chascañahui desde el punto de vista que tú dices, pero desde el punto de vista sociológico también, lo que quería transmitir Medinaceli era eso, ¿no? Y creo que logra, porque el hecho que tú la nombres es que ha trascendido, ¿no? Ha trascendido el tiempo, ha trascendido épocas y ha logrado ese objetivo, ¿no? Sí, yo creo que entiendo que es una lectura que está dentro del pensum, digamos, del colegio, ¿no? Exacto, está dentro de lo que es literatura, como otras obras bolivianas, ¿no? Es para conocer. Entonces, lamentablemente, a veces muchos chicos la obra la ven como un mamotreto de colegio. Exactamente. Y entonces ahí pierde un poco todo su encanto que tiene, pues. Entonces yo les animo a todos a pasarse encima de eso y leer la Chascañahui realmente como una obra que es muy interesante. Es una obra, podríamos decirlo, en un tono realista, ¿no? Naturalista, sí. El personaje, claro, la Chascañahui, pero el personaje, el que va contando todo, no sé si es en tercera persona, pero es no sé cómo se llama, Alberto, no Adolfo Reyes. Adolfo, sí. ¿no? Pero que era el como chico, ¿no? Secundario, sí. Pero él es como el que va relatando, porque empieza cuando él vuelve de Sucre. De Sucre, de hecho. Porque él está estudiando Derecho. Es un estudiante de Derecho. Claro, entonces vuelve para carnavales a su pueblo. Y entonces ahí empieza toda la novela. Ahí es donde la conoce, Claudina, y ahí va viendo. Desiste de seguir estudiando. Pues. Claro, es todo el drama, o sea, como lo presentan como este romance prohibido, digamos, o no prohibido, pero visto mal socialmente porque no es de su clase social. Exactamente. Y entonces ese es el problema. Y Reyes representa básicamente a la sociedad decadente ya de Sucre, ¿no? Ya es una familia aristocrática, pero entrada en pobreza. Claro. ¿no? Entonces, en cambio, Claudina representa justamente al burgués trabajador, que se encarga de trabajar la tierra, hace su propio negocio comercial, ¿no? Reyes es las ideas, el razonamiento, el pensamiento de Chuquisaca, y Claudina es la tierra, es el trabajo, es la vida misma, le dice en un momento Medinaceli, ¿no? Entonces es muy bonito. Y como tú dices, yo lo leí después del colegio, como tú dices, es que te da ese, ¿no? Que lo que está impuesto te da, ¿no? Cierto rechazo, ¿no? Entonces reparo, entonces no quieres hacerlo. Yo lo leí en la universidad y lo he leído, digamos, la película también. Claro, por mi cuenta, ¿no? Entonces el hecho de que lo que tú dices sea
parte del pensum es como que le quita ese encanto, ¿no? Pero es una obra excelente, recomendada, ¿no? Recomendadísima, Sí. recomendadísima. Y no solo les traje eso, les traje otra mujer también. Ya. A mí que me Seguimos encanta con las traer. mujeres. Seguimos con las mujeres. Les he traído a Carrie Ya. de Steven Spielberg. No, Stephen King. Stephen King, exacto, me he Es que equivocado. todo- Es que por el todo va tema con del Steven. cine. Exacto, les he Ya. traído a Carrie, que también es una mujer, que es adolescente, entonces tiene otro trasfondo esa mujer también, Ya. y cómo se va descubriendo ella misma, ¿no? Y los patrones que tiene de su familia es lo que hace que saque ese poder, esa fuerza, esa rabia en sí, porque en sí ella era como bulineada en su colegio, entonces todo eso, todo ese trasfondo y la época en que estaba viviendo ella, porque era Ya. adolescente, entonces estaba en esos cambios hormonales también, que han hecho que despierte una fuerza muy poderosa, Sobrenatural. que por eso es que ella tiene esa rareza. Ya. Y ahí descubre, ¿no?, el poder que ella tenía. Es por eso que el entorno la va juzgando y la va haciendo descubrir su poder. Eso es lo más raro de este libro, porque ella era como ninguneada, pues, bulineada, todos la rechazaban, la esquivaban, la juzgaban, era la rechazada del grupo. Entonces, el hecho de haber vivido eso hace que saque el poder más fuerte. Entonces ahí ya el entorno le empieza a tener miedo. Le tiene miedo ya y respeto a la chica. Y ella misma, pero el trasfondo es complicado para ella, porque ella tampoco tenía ganas de tener ese poder, ¿no? Sino que por el hecho de que le han bulineado, la han lastimado tanto y ha sacado su fuerza, ella misma no entendía el poder que tenía. Y su madre era totalmente castrante, entonces, y era religiosa. Entonces, para ella ha sido algo chocante, porque a ella lo que le decía su madre era que era un castigo, su poder que ella tenía y sus cambios. Entonces, le ha juzgado como si fuera pecadora y le ha dicho que ella misma como pecadora es que se castigue, ¿no ve? Y su madre hace eso contra él. ¿Y qué poderes tenía? Telepatía tenía, después podía encender el lugar, era como, tenía el poder el poder de quemar. Entonces, ¿Generar fuego? Exacto, generaba fuego, entonces tenía telepatía, podía mover cosas. Pero Carrie con en todo caso, pero es la protagonista. Es la protagonista. Esta vez Pero es la te protagonista. parece a ti entonces un personaje pero raro por los Exacto, poderes. Exacto, digamos, y también cómo le han dado el poder de ser protagonista, si al principio era nadie la veía, nadie la observaba. Entonces el trastorno que tiene este libro es eso, de sacar lo más Pero en algún momento ella no ella. se distorsiona ella, es decir, no se vuelve malvada en algún momento. En un momento dado, sí. Sí, porque exacto. los libros de Stephen King son de terror. Exacto, ¿no? es de terror, pues, porque ella misma saca ese poder de ella misma y ella misma no puede controlarlo. Y ese es el miedo que ella tiene al enfrentarse a ella misma y lastimar al entorno. Pero también es como si lo justificara, ¿no? El hecho que le han hecho tanto daño, hasta su propia madre, que la haya apartado, la haya juzgado a ella como pecadora, ha hecho que saque ese poder mucho más fuerte. Carrie era una adolescente, una joven. Era adolescente, entonces estaba en esos cambios que todas las mujeres pasamos. Entonces ahí se evoca el escritor. Llega a lo sobrenatural. Y llega a lo sobrenatural, exacto. Es como cruzar, ¿no? La realidad, porque cuando estás en esos días te vuelves hormonal. Entonces eso lo cruzas. Y es la verdad, es lo que lo cruzas pues con eso. Entonces es lo que él ha querido también captar. Porque es un cambio. Para las jovencitas. Exacto, recomendada, pero no va a volverse. Es muy interesante el libro, pero el poder que te da, ¿no? En los cambios y demás, pero él lo cruza con esas cosas que muchos no quieren tocar, ¿no? ¿Tú lo has leído, Javi? No, la verdad. Claro, Yo solamente lo he visto en película, ¿no? ¿Ah, la has visto? Sí, es muy buena la película. Claro, le hace más Más dramático, más... Claro, en los cambio efectos, aquí los efectos especiales, claro, porque ella habla, ¿no?, de un tema ya más psicológico, los cambios de las mujeres, Exacto. Fundamentalmente cuando pasan de la adolescencia a la juventud, imagino, ¿no? Lo que me dice. Exacto, es lo que ella, lo que ahí se ve pues en el libro, el cambio hormonal, y es como si a ella se le hubiera trazado. Entonces ella tenía 17 años y no sabía nada de la menstruación, entonces eso ha sido un choque, porque todas sus amigas han venido y la han visto así, y ha sido un choque porque ella no sabía, su mamá nunca le había explicado, para su mamá eso era un pecado.
Entonces, irle a contar a su mamá y le ha dicho a su mamá, mira mamá, ¿por qué no me has dicho? Todas sabían de esto, yo no sabía de este cambio. Y su mamá le ha dicho que ella era la pecadora. Que en la Biblia ¿no? Tiene eso, ¿no? ese de ir trasfondo a criticar siempre sus libros, ¿no? Sí, tiene el trasfondo de la moral, de la religión, ¿no? Y esas cosas. Sí, entonces es interesante ese libro en ese contexto, ¿no? Que me ha encantado igual. Súper. Sí, parece como un superhéroe, también parece como la historia de un superhéroe también. Como si fuera, cómo llega a tener los poderes ese superhéroe. Exactamente, ¿no? Pero en este caso no es tan superhéroe, digamos, ¿no? Es más trágico. Se vuelve, trágica y se vuelve mala. Donde los poderes ya la transforman. No los poderes, el entorno, porque el entorno es la que le ha ninguneado, porque ella era rara, era con granitos. Tú justificas entonces a Carrie y todo su carnicería, ¿sí? Exacto, podría justificar, porque también el entorno tiene mucho poder sobre la reacción que puedas tener. Y la solución es acabar con el entorno. Todo. No, pero es que me refiero, tampoco estoy de acuerdo con el bullying, ¿no? Y es lo que ella pero manejaba. Con el bullying fue cuando fue o no creo, ¿no? Claro, tampoco, nada que ver. Pero es que queda en la ficción, yo creo que sí está bien, ¿no? Pero sí, sí, pero no. Claro, no quiero justificarlo, ¿no? Pero es interesante el trasfondo que tenía ese libro y cómo lo ha llevado, ¿no? Claro que no estoy de acuerdo con que le hayan bullyingado y tampoco estoy de acuerdo con que ella haya estallado, como dices tú, ¿no ves? Porque yo me imagino que aquí en la historia debe tratar tratar de que sea vengado de los que le han bullyingado. Claro, también. Es un poco como el Joker. Más o menos, entonces, pero más o exacto, menos, ¿no? Es que va como por ahí, por ese trasfondo, porque a ella le han atacado mucho, le han destrozado. El hombre y sus circunstancias, ¿no? Exacto, entonces clásica, dependiendo de cómo reacciones tú, ¿no ves? Porque hay gente que se vuelve totalmente mala y hay gente que más bien al contrario, trata de hacer todo lo mejor para que la gente vea que hay gente noble, hay gente diferente, hay gente luchadora que quiere cambiar el entorno. Vamos a darle la palabra que no está diciendo mucho. Ya, muy bien. Complementando a lo que sus personajes de Giovanna, pues... de mis libros. Sí, sobre la Claudina, lo ha asociado rápidamente con otro libro que es boliviano, ¿no? Que se titula La niña de tus ojos. La niña de sus ojos. El personaje principal es Domi, ¿no? Una adolescente que tiene madre y padre de la zona de los Andes, pero ella se avergüenza, ¿no? De que su madre es de pollera, de sus condiciones, entonces se vuelve en un personaje medio raro porque está en ese problema de avergonzarse de sus raíces, no saber hacia dónde apuntar y al final logra hallar un objetivo, ¿no? Que es el de dedicarse a ser maestra. Eso es recordado, ¿no? ¿Cómo? Personajes similares, ¿no? Claro, similares y culturas, digamos, similares. Porque es adolescente también. Sí, porque es adolescente. Sí, pero lo interesante de allí es cómo cambia el trasfondo, es decir, se quiere deshacer de sus raíces. Eso es lo interesante, y el trasfondo y la lucha de ti misma contra ser otra persona, es decir, pretender ser otra persona, es decir, olvidarte de tus raíces y cerrarla, es como pasar la página y decir, no soy eso. Sí, es que es un problema de siempre, sí, ¿no? Lo de los bolivianos, se han hablado escritores, filósofos sobre el tema de la identidad nacional, ¿no? Incluso hasta ahora se sigue hablando de ese asunto, ¿no? Y creo que la literatura ha logrado aportar mucho a esa discusión. Muchos de nosotros nos hemos comprendido, si quieres, a nosotros mismos y a los demás también, ¿no? Y entender cómo funcionaba el pensamiento, ¿no? De la sociedad boliviana del 19, del siglo XX, incluso del siglo XXI. Entonces, que menciona acá Jorge, sí, es un producto también, ¿no? de esa forma de pensar. No sé quién decía que los filósofos se habían terminado en algún momento, y quienes habían tomado la posta han sido los novelistas, ¿no? Los literatos. Entonces
literato se encargaba más de hacer filosofía que los mismos filósofos, ¿no? Son discusiones que nacen así. Sí, y por ahí de un personaje así como de sus ojos también puede salir un personaje así como un superhéroe con poderes también. Exacto. Como Carrie, digamos. O uno medio diabólico como Porque Sangriento. exacto, porque otros personajes también les he traído que son mucho más graciosos. Pero a ver, debemos ya... Intercalemos, ¿no? Claro. Pues, a ver, vamos. A ver, Freddy, A ver, dale. Freddy, entonces, Yo he pensado justamente como lo que les decía a modo de introducción en el programa, ¿no? De esos personajes que mezclan esas dos cosas, que son personajes si quieren secundarios que forman parte del relato, ayudan a que la historia se desarrolle, pero que además tenga ese toque que decía Javier y Jovis, de tener algo de extraordinario, marginal, no sé, extravagante, no sé de qué manera formarlo. Y recordé un libro que se llama Felipe Delgado de Jaime Sáenz, ¿no? Que es una obra capital considerada por parte de la crítica como uno de los libros fundamentales de la literatura boliviana, ¿no? Y en resumen, este libro, que es una novela larga de Jaime Sáenz, son más de 600 páginas, ¿sí? Son más de 600 páginas, trata, ¿no? de Felipe, justamente de Felipe Delgado, que se hace un relato. Yo considero este libro un tanto, ¿no?, introspectivo, ¿no? Es uno de los libros que obedece, ¿no?, a esa corriente moderna de las novelas, donde el personaje, ¿no?, relata desde su propio sentir, su pensamiento, lo que opina, lo que le sucede, ¿no? Entonces, no sé, para lavarse los dientes, reflexiona, ¿no?, frente al espejo, y se puede tomar unas 50 páginas solamente reflexionar, imaginar y recordar. Entonces eso ha permitido mucho hacer eso, ¿no? Creo que es una novela que va desde ese punto de vista, lo notable de Sáenz y lo que muchos se enorgullecen, ¿no?, y los que son fans, ¿no?, de Jaime Sáenz, es que, ¿no?, muestra, ¿no?, paisajes paseños, ¿no?, describe a los personajes paseños también, ¿no?, que han sido del día a día de Jaime Sáenz, pero también algunos que han sido muy antiguos, ¿no? Le gustaba eso. Algún momento te decía, ¿no?, a Javier, cuando charlábamos igual en la biblioteca, que tenía esa tendencia, no siendo mala onda, ¿no?, de viejita, ¿no? Jaime Sáenz no le gustaba las cosas antiguas, sí, ¿no? Le gustaba la brujería, los yatiris, le gustaba, no sé si, habría que averiguar la vida religiosa de Jaime Sáenz, pero era muy creyente del Tata Santiago, por ejemplo, tenía su propio Tata Santiago, no sé si era un católico, no sé, ahí disfrazado, pero era interesante la vida de Jaime Sáenz, ¿no? Entonces, en el libro Felipe Delgado justamente también refleja eso, ¿no? Las calles de La Paz, habla de la calle Yanacocha, la General San Ginés, la plaza de Churubamba, el convento de la Recoleta y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es un libro que al principio uno se queda atrapado, porque después es, como les digo, es un tema ya de que va haciendo digresiones filosóficas justamente a través de estos personajes. Y yo menciono a los personajes que conoce justamente el protagonista Felipe Delgado en la famosa bodega, le llaman la bodega, que podemos imaginarnos ahora como un bar, ¿no? Un bar de mala muerte, digamos, que se llamaba justamente el Purgatorio. Tenía ese nombre, ¿no?, el Purgatorio. Y ahí conoce los personajes más interesantes de la obra, ¿no? Como un cementerio de elefantes, más o menos, ¿no? No, nada que ver. Es un bar más, como digo, mala muerte y punto, ¿no? Donde iban la gente que no tenía, ¿no? Claro, la gente que de bajo estrato social, por así decirlo de alguna forma, porque se entremezclaban. La gente que no tenía dinero, los excluidos de siempre, como decía Sáenz, y ahí estaban los indios, como les mencionaba, los aparapitas, ¿no? Que lo raro de la bodega también mostraba que se dividían incluso dentro de la misma bodega. O sea, entre la misma bodega había una división. O sea, eran los que, podemos decir, los de la ciudad y los del campo, a un rincón. O sea, entonces a un rincón estaban tomados los del campo, los aparapitas, y los de la ciudad. Entonces demostraba que incluso ahí dentro había esa misma división. Y lo que Jaime Sáenz contaba, y lo que luego también siempre se le ha asociado, era
esa fascinación por los aparapitas, ¿no ve? Entonces, pero era como una curiosidad, ¿no? Entonces, a Felipe Delgado se dice, ¿no? Que es gran parte del mismo Jaime Sainz, ¿no? Desde cómo se sentía él respecto a sus raíces, su cultura y todo lo demás. Y conoce ahí, por ejemplo, a personajes muy, muy interesantes como los de que le acompañan durante el desarrollo de la obra, ¿no? Ahí conoce, por ejemplo, a un jorobado pequeño, un enano, pero muy limpio estéticamente y de pensamientos muy interesantes, cuestionantes. Se llamaba Román Peña y Lillo, se llamaba así, de esa forma, ¿no? Román Peña y Lillo, que es la primera persona que se encuentra con Felipe Delgado cuando entra a la bodega, ¿no? Le conversa, le da un saludo muy interesante y de entradita nomás le da ya de qué pensar, ¿no? Le dice: yo soy Román Peña y Lillo, mucho gusto, tengo 50 años y aún tengo hambre, le dice. Y le dice Felipe Delgado: pero ¿por qué ese saludo? Ni modo que a los 50 años ya no tenga hambre, ¿no ves? ¿Por qué? Y ella empieza a direccionar y habla, ¿no? Y él dice, ¿no? Si quieren se lo leo aquí rapidito, ¿no? Así dice: es interesante. Soy liberal y sostengo humildemente mis afirmaciones, dijo con tono de disculpa. Yo me refería, dice, ¿no? Peña y Lillo, a las injusticias de este mundo, dice. Los pobres viven incómodos en este mundo porque el templo fue derribado. Los últimos serán los primeros, dice el Evangelio. Pero ¿qué sacamos con eso hoy por hoy? Cuando la sabiduría de los cielos ha sido suplantada por el oro de los infiernos. Lo único que quise decir era que el hombre debería de estar libre del hambre a la edad de 50 años, y desgraciadamente no lo está. A los 60, a los 70 años, nada importa, a los 80 ni hablar, cuando el hombre ya no sirve. Pero a los 50 años de edad, cuando el hombre está en la flor de la vida, no debería faltarle absolutamente nada y mucho menos el pan. Y decir que a los 50 años estás en la flor de la vida también, ¿no? Es una visión de aquella época y todo eso, ¿no? No, yo creo que todavía sí. Muy bien, cambiando de cosa. Entonces, es de esa forma que a mí me pareció un personaje magnífico, Penillo, porque es tierno en todo sentido, porque lo abusan, ¿no? Claro, porque es jorobadito, pequeño, no está maltrecho, Penillo, pero además él en todo tiempo mantiene su dignidad como persona. Es una persona muy colaborativa, amigo sincero de Felipe Delgado, auténtico, ¿no? Nunca espera nada de él, pese que Felipe Delgado, por la pequeña fortuna que hereda, le da todo, ¿no? Entonces es un personaje muy, muy entrañable. Y para terminar mi intervención, menciono a algunas personas que aparecen en la bodega, ¿no? También. Y ahí se desarrolla la trama y menciona, ¿no? Dice, se presenta el primero un anciano que se llama el señor Beltrán, Indalecio Beltrán, ¿no? Que representa para mí la experiencia, ¿no? de todo esto, ¿no? La tradición de la sociedad boliviana, ¿no? Porque incluso ahí les llama la atención a los que están tomando, a los parroquianos, a los alcohólicos, ¿no? Mantengan, ¿no? ¿Dónde está su cortesía caballeresca? Les dicen, ¿no? O sea, siempre manteniendo, pese a que somos alcohólicos, no podemos dejar de ser, ¿no? Socialmente respetuosos, dice, ¿no? Y es justamente él quien los presenta, ¿no? Él los presenta a los que están ahí. Y dice aquí, lo cierto es que aquí tenemos al delicado, dice, ¿no? Le llaman el delicado. Allá lo tenemos al negro, dice. Acullá al mazorral. Tenemos al fu y tenemos al fa. Son ellos quienes nos obligan a llamarlos así. Pero sin embargo, haré honor a la verdad si declaro que siempre y cuando así lo quieren, tales personajes saben conducirse con decencia, lo cual ocurre muy rara vez, desgraciadamente. También encontramos ahí a un veterano de la Guerra del Pacífico, que siempre andaba por ahí con su uniforme, con sus medallas, y le gustaba siempre lo bueno. Entonces son personajes, para mí, como le digo, funcionales a la novela, muy bien hechos, muy bien retratados, y de todo, como les digo, que uno llega a simpatizar con ellos. Me parecen personajes raros, en cierto sentido, podríamos poner, en el sentido bueno, y que quería compartir con ustedes. Chévere, muchas gracias. Genial, porque son personajes como tradicionales de nuestro entorno boliviano, ¿no? Entonces a ellos los describe. La parapita, están
ese señor que es Los jubilados. Exacto, los jubilados, los que han luchado, Los que eran beneméritos, pero un benemérito muy antiguo. Sí, pero interesante, ¿no? El trasfondo Chichaco. que tiene. Este libro es muy interesante, yo lo he leído, a mí me ha encantado igual, porque tiene ese trasfondo de mostrarte a Bolivia como es, sin tapujos, es decir, te muestra los personajes, te muestra las calles, te muestra todo como es. Entonces, por eso me ha encantado. Antes habían, pues, se llamaban bodegas, eran bares, bodegas. que habían varias, por la Murillo, por ahí, por esos Y lugares. describe, ¿no? No. Menciona justamente esas Menciona calles, esas Yanacocha, calles. la Sucre, Ah, la Sucre, exacto. Sí. así. Sí, yo sé que habían bastantes y se hacía mucho dinero porque eran prácticamente para ir a tomar, ¿no? Ujú. Pero, bueno, sí, en realidad sigue habiendo porque son los bares, digamos, Claro, ¿no? fíjate. Pero bueno, muy interesante porque es ver como principios del siglo XX, digamos, ¿no ven? Exactamente. Tipo de ser a los años 10, 20, por ahí. Y claro, los retazos del 19 también, cuando menciona la guerra del el Pacífico, Pacífico, ¿no? ¿no? Habla, ¿no? Entonces, Pero habla también de un amor, ¿no? Está ahí enamorado. está enamorado, Se pierde. está enamorado. En resumen, claro, a Felipe Delgado lo considera como un tipo que, o sea, está en la vida y no sabe para qué vino a la vida, ¿no? O sea, Sí, está por eso él perdido, también ¿no? Más o menos simboliza eso Felipe Delgado, ¿no? Sí. El mismo Felipe Delgado puede ser un personaje raro, digamos. Es, Exacto, exacto, es, él mismo, es, claro, él mismo. él mismo es un personaje raro. Claro. Y que se rodea de más personajes otros raros. Seguramente Sainz también ha leído a los existencialistas en aquella época porque tiene mucha influencia, ¿no? De O de los- Camus, ¿no? Es el tema de... O de los franceses, ¿no? Exactamente, Albert Camus. Y de Baudelaire y todo esto, más son del 19, pero que la bohemia, digamos, de esos poetas malditos Claro. y todas esas cosas. El ¿no? extranjero de Albert Ay, Camus. El extranjero, igual, Que es una me novela encanta. así decadente, terrible, ¿no? Te hace No, pero sentir es muy realmente buena. eso, es en todo sentido, porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Te crispa los nervios leer ese libro, a mí me ha pasado eso, o sea, es desesperante ese libro. Yeah. Y es con ese objetivo, ¿no? O sea, el objetivo del existencialismo, pues, ¿no? Que estés así, ¿qué pasa si te enfrentas a la nada, a lo absoluto? Por eso ¿no? la náusea igual. Y que creo, siempre es. claro, y creo que por ese lado, yo creo que Jaime Sainz tiene esa influencia con Felipe Delgado muy claramente, digamos. Pero es una novela, por eso te digo, yo la leí hasta cierto ¿De capítulo, qué la mitad. año es el Felipe Delgado? Por ahí Es debe decir. 1900, la primera impresión aquí está justamente, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Cuándo fue publicada la primera vez? 1979. 1900. 79. Pero, Pero él la debe haber escrito de Le los ha escrito 60s. por los 50 creo que lo ha Por escrito. 50, Sí, ¿no? sí. Le ha demorado buen tiempo. Recién Claro. sale 79 sale. 79 sale. Y en algún momento te llega a abrumar Ya. Pero es por que tanta sí. reflexión. Ajá, A pero eso ese voy, es ¿no? fondo, Es pues. mucha reflexión. O sea, Hay es- otro libro que es medio loco de borda. Que creo que un poquito, no sé si es exactamente lo mismo, pero igual, como que muy filosófico, muy reflexivo. Es que el loco de Borda es más darle orden al caos que era Borda, digamos, ¿no? Porque él era pintor, no era Sí. literato, ¿no? Entonces, lo fundamental era la pintura, pintura. ¿no? Entonces se ha tratado de hacer los libros en base a retazos igual, ¿no? O sea, Son esos retazos, Sí, que yo escribo ahorita un pequeño poema, eso está incluido, se me acuerda una pequeña anécdota, lo escribo, dibujo, comento, creo que es más eso, ¿no? Entonces, y se le ha dado... Claro. Es que en la literatura sí los locos siempre son, y Claro. los borrachos, los bohemios, y todo eso está lleno de la literatura. Eso también hay que entender, ¿no? Mucha gente dice, no, la literatura es una cosa muy edificante, ¿no? De que vas a encontrar personajes muy... En realidad Desde te el punto encuentras de vista moral, ¿no? Claro. Piensan que estos libros sí, sinónimo de cultura y de virtud y de Sí. todas esas cosas, pero en realidad lo lindo de la literatura es esto otro, ¿no? Que encuentras estos submundos, bajofondos, con estos personajes Y como somos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos así, ¿no? Claro, por Tenemos eso por te lado, digo, te si muestran. quieres bueno o malo, ¿no? Claro, es que te muestran al boliviano como es. No lo camuflan, no lo esconden, te muestran como es. Igual que en los libros de Víctor Hugo Vizcarra. Entonces ahí te muestra todavía mucho más. Más El crudo. submundo es mucho más cruel, más crudo, sí, exacto. Porque te muestra personajes que nadie quiere ver, ¿no ve? Entonces hay diferentes libros que muestran a nuestros personajes en sí bolivianos como son. Así es. A ver, Tú, me te toca. toca. Entonces, yo he traído dos temas. Uno es un cuento de Edgar Allan Poe, que es muy bonito, que él hacía muchos cuentos, aparte de poesía,
Y es que es muy conocido Edgar Allan Poe por sus cuentos de terror, ¿no? El corazón del ator, el gato negro, cuentos de miedo, digamos, ¿no? Sus primeros, por lo que más se le conoce. Pero tiene muchos cuentos que son de humor, que son muy, muy chistosos. Él trata de hacer humor. Y uno de estos es el ángel de lo singular o el ángel de lo raro, una cosa así. Y es un cuentito que es una mezcla entre borrachera y chiste, digamos, ¿no? Hay que recordar también que Edgar Allan Poe era igual un poco como todos los literatos, un poco medio borrachín. Es que hay varios autores que sí, como su trasfondo o como su forma de inspirarse, tomar un poquito, fumar y demás cosas, ¿no? Entonces, pero es que sí. Porque claro, él muere joven, relativamente joven, y precisamente por tomar bastante, no se sabe, es una muerte medio extraña. Se aparece ahí muerto en un parque, ¿no? Sí, sentado y no se sabe qué pasó, nunca, hasta ahorita creo que no sabe realmente qué le pasó, pero bueno, murió. Y en el cuento está un personaje que es un borrachín. Entonces él dice, bueno, se levantó en la mañana temprano y tenía que ir al banco o a la agencia de seguros a volver a hacer el seguro de su casa, porque se iba a vencer ese día, tenía que hacer el trámite para que siga el seguro de su casa. Y dice, bueno, pero tengo tiempo, dice, ve el reloj, yo creo que sí, pues, ¿verdad? Y empieza a tomar, pues. Y desesperado. Claro. Entonces empieza a tomar y empieza a leer un periódico, y en el periódico sale un aviso de que una noticia que dice que un tipo se ha muerto porque se tragó una aguja. Entonces reniega el borrachín, dice, ¿cómo es posible que pongan estas cosas, se inventan estos periódicos? ¿Cómo se va a morir alguien que se traga una aguja? Eso no puede pasar, eso no son seres. O sea, es cosas raras, dice, ¿no? Estas cosas raras que salen en los periódicos, se inventan, ¿vale? Nos hacen creer que esto ha pasado. Y entonces está así y se duerme. Bueno, un rato se levanta y aparece un ser extraño, que es el ángel de lo singular, que es como un tonel de vino, que tiene patas de botellas, sus brazos también son de botellas, con un monigote así de yo creo que ya estaba mareado. Sí. Un monigote reciclado. Y entonces se aparece y le empieza a hablar, pues, ¿no? Y le dice, ¿quién eres? Y dice, no, yo soy el ángel de lo singular, que no sé qué. O sea, como diciéndole, vos has dicho que las cosas raras no pasan, te voy a demostrar que las cosas raras pasan. No pasan, entonces empiezan a discutir. Y entonces de repente se da cuenta el reloj, y ya era la hora que tenía que ir a hacer su trámite. Entonces, y empieza a incendiarse su casa, no sé cómo, pero empieza a incendiarse su casa, justo el día en que se le acaba el seguro. Qué desgracia, ¿cómo es posible? Tiene que salir por la ventana, por una escalera, y se cae, se rompe, no sé qué. Luego tenía que ir de una chica, una doña que tenía que casarse con él porque la señora tenía plata, no sé qué. Entonces el tipo y se había quemado su pelo, entonces se pone una peluca y va. Pero la tipa le dice, no lo quiere porque no lo había visto en la calle. ¿Por qué? Porque justo cuando en ese momento, cuando se cruzan en la calle, se le había metido no sé qué cosa al ojo y no había visto. Y así le empieza a pasar todo un montón de cosas raras que el ángel de los singulares le decía, no, las cosas raras pasan, pues. Y le empieza a pasar de todo, bueno, sale volando, todo así, parece como una caricatura de Looney Tunes. Sí, así que de repente pasan un montón de cosas extrañas, así. Entonces, al final, bueno, termina eso como fantástico y divertido, de que el tipo al final tiene que creer que sí existen las cosas raras, ¿no? Y que sí pueden suceder. Sí, pero en realidad es como también una crítica al borracho, porque el que le aparece como un ángel de los borrachos, ¿no? Porque es así como te digo, un tonel de vino. Pero es que lo lindo también que tiene la literatura es contraponer a personajes, ¿no ve? Entre el bien y el mal, entre el humor y no sé, eso es lo que le da un toque de locura a lo que vas escribiendo, porque puedes ir metiendo personajes, puedes ir inventando personajes que son contradictorios, no sé. Y como el ángel, digamos, es el ángel. Sí, y como este cuento, hay muchos que tiene Edgar Allan Poe que son así chistosos, de humor. Hay uno, me acuerdo, que es un tipo que ha habido la guerra o algo así, y entonces tenía una pata de palo, no sé qué, pero en un rato se desarma entero, porque todo era, creo que no tenía nada de él, así cosas lleno de prótesis. Sí, así me acuerdo. Hay otro cuento en que es un tipo que tiene muy corta vista, o sea, no tiene buena visión, ¿no?
y se enamora de una señora, una tipa, ¿no? Que es una maravilla. Y claro, pero la ve en un teatro de noche. Y ahí entonces ahí, claro, se enamora, no sé qué. Y al final es una señora ya de 80 años, no sé cuánto. Oye, qué interesante. Pero Ahí sí, viene la frase, cositas, te hacen ¿no? enamorar de la Sí. noche. Sí. ¿Qué puede pasar? Pero ¿no? es el lado menos conocido de Alan Poe, ¿no? Sí. Porque es el maestro del horror. Claro, del Sí, terror. incluso de los Sí. detectives, cosas de misterio. También A ver, el lado formal y serio de Poe también como ensayista, ¿no? También. Magnífico como ensayista, Pero me ha sorprendido, periodista, no pensé que Era escribía sí. humor, entonces me Sí. parece interesante. Y es un humor medio Medio, oscuro, sí, medio irónico, negro, sí, me parece. recomendable. Y a los personajes interesante como los crean. ¿Y qué tal? entonces. ¿Qué otra cosa más, querido Javi? Y luego el siguiente que les he traído es un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama El informe de Brody, que está en su libro de cuentos que también se llama El informe de Brody. Pero es el cuento que da título al libro y es bien interesante porque te presenta, es un señor Brody, que es como un pastor protestante, algo así, pero que es misionero en África o en algún lugar selvático y que va a una tribu. Y esta tribu es de los Yahoos. Y entonces los raros son estos, porque el informe es como que él empieza a contar cómo es esta tribu. Y entonces, claro, te empiezan con cosas así rarísimas de esos tipos, ¿no? Para empezar, que no tienen lenguaje escrito. Luego dice, viven en los pantanos, dice, ¿no? En una parte baja donde hay pantanos. Y lo raro es que arriba hay un cerro que hay una meseta. Y que ahí en la meseta es más fresco, más lindo. Pero ellos insisten en vivir en los pantanos. Luego dice que no, creo que no tienen nombres o algo así. Y entonces para llamarse nosotros se tiran barro. Oye, pero yo creo que puede haber ese tipo de... Se tiran barro. Luego dice que no creen que las personas puedan hacer cosas. Entonces dice, pero él dice, yo construí mi casa en la meseta, qué sé yo, y tenía una Biblia, tenía libros, tenía cosas, y me decían, ¿de dónde has recogido? Porque decían, no, esto no se hace, o sea, esto te has recogido de algún lado. Claro, porque no creía. Tal vez tenían un trasfondo de que creían en Dios. Es un gran Borges ahí. Claro, pues está hablando de cosas así, de filosofía, ¿no? De cosas así. El lenguaje, ¿no? Claro, el lenguaje, dice que, importancia del lenguaje. que su lenguaje no tenían vocales. Entonces, una cosa rara. Luego que tenían una moral, dice, ¿no? Y su moral es que todo hacen a la vista de todos, incluso el sexo. Todo se hace a la vista de todos. Pero lo que no se puede hacer es comer. Para comer tienes que ocultarte. Sí, que esa era su moral. Luego, ¿qué más? Bueno, que están gobernados por un rey. Entonces dice, ¿y cómo es lo del rey? Entonces dice que hay 4 brujos, que son, dice, los que realmente gobiernan. Y los 4 brujos, de tanto en tanto, se reúnen y van a ver las guaguitas. Y van y hacen sus conjuros y definen quién es el que va a ser el rey, ¿no? Porque está destinado a ser rey. Yeah. Inmediatamente le cortan las manos, los pies, lo castran. Dios mío. Y entonces dice, porque para que no se contamine tocando el mundo exterior, no sé qué. Y entonces, y lo meten a una cueva profunda. Y ahí vive toda su vida. Ese es el rey. Ese es el rey. Untado Ese es el pensamiento político de Borges disfrazado respecto a la monarquía, ¿no? También. Ese es el lugar de los reyes. Y dice que está cubierto, y tiene que estar cubierto de estiércol. Por eso te digo. Un trasfondo que sí le pone en su sitio a los políticos. Ese es el pensamiento de Borges, que si no soy modesto, anarquista. Y dice que después, cuando hay guerra, porque se pelean contra los hombres mono, cuando está mal la guerra, lo sacan al rey. Como si fuera como una bandera, así, lo sacan, lo meten a lo peor de la batalla y normalmente ahí muere el rey. Oye, pero es humor fino sí, es una cosa de Borges, es rarísima, es pero es hermoso el cuento, cómo te va contando esas cosas. Pero ahí tienes filosofía, tienes lenguaje, tienes crítica, tienes un montón de cosas. Sí, tiene un trasfondo político también que me parece También. interesante, está ahí el trasfondo político. Y que más así, esas cosas. Tienen una reina que es medio loca, pero creo que son los cuatro brujos.
Bueno, así, una serie de cosas muy interesantes, que es muy interesante leer ese cuento. Él dice que se ha inspirado en los viajes de Gulliver, sí, porque en los viajes de Gulliver hay mucha crítica política. Exactamente. El país de los liliputienses, el país de los otros, y va contando con costumbres medio raras también. Maneja mucho el absurdo, ¿no? Sí. Muy bien. Y además maneja el sarcasmo, porque ahí pone y trasfondo. Sí, el absurdo y el sarcasmo. Y el absurdo y el trasfondo. Sí, Tiene eso. muy lindo Es muy interesante. ese cuentito. Maestro, realmente. Para todo, crear ¿no? Sincretizar tantas cosas. ¿Y Lo que cómo vas se le ha contando. venido a su cabeza semejantes cosas? Pero es como una crítica directa a la política, al entorno, A la varias civilización cosas. misma, porque el hecho de que Exacto. vaya a ver, ¿no?, a un pueblo, ¿no?, la clásica, ¿no? Exacto, Lo que se hacía en esos tiempos, ¿no? Esas expediciones que se Sí. hacían, ¿no? Es una Que crítica solo- África, ¿no? Que solo cuentan hasta el 4, de... porque dice que cuentan con los dedos 1, 2, 3, 4, Ya. y en el pulgar empieza el infinito. Tiene trasfondos bien interesantes, hasta religiosos Matemático, podríamos, matemáticos, religiosos, místico. políticos. Si a los que les Pues, gusta sí. este tipo de cosas, él hace otro cuento, si han leído, es en ficciones, está Tlon Ukvar Orbistertius, se llama. Bello, pues. Que es impresionante, que te habla de dos planetas, Un con mundo dos civilizaciones entero. diferentes, o un mundo entero que era Tlon, Claro, sí. claro, y que tiene así un montón de cosas raras también de este tipo, ¿no? Uno, en un hemisferio no tienen sustantivos, en el otro no tienen verbos, una cosa así. Y ahí mencionan a Bolivia, ¿te ubicas? ¿Cómo empieza el cuento? No. Menciona a Bolivia, sí, ¿Sí? en cierto sentido, porque es como una cofradía, ¿no?, Claro, claro. de intelectuales, ¿no? Que ve? van Se creando dice, la se enciclopedia. reúnen, empiezan, ¿no ve? Sí. Y ahí dice, y entonces le dio la palabra al boliviano, dice ahí justamente. Oh. Pero que no dijo nada porque estaba más apenado pensando por el mar, algo así más o menos, dice, ¿no?, que estaba distraído el mar. Y es fabuloso, habla de Bolivia. Y dice, Oh. No sé si ese era cuento. Pero sí, es un cuento interesantísimo. Entonces dice, por ejemplo, en uno de los hemisferios de ese planeta, creo que es Ubar, no había verbos, entonces, en el lenguaje. Entonces dice, para decir que la luna salió, se dice luneció. O sea, solo agarran el sustantivo y lo vuelven Claro. Como, Comentan, como un ¿no? acto, Sí, Claro. como un acto. como acción, perdón. como acción, Como acción. claro. Oh. Y los otros no tienen sustantivos, solo verbos, y empieza a hablarte así de unos idiomas rarísimos. Es genial. Recomiendo. Pero yo creo que tiene un trasfondo mucho más que hay que analizarlo, ¿no? Porque hay filosofía política. Es que le gustaba a o Borges sea, jugar. Me parece bien interesante. gustaba. la Es muy base. lúdico. Sí. Hay muchos que dicen, en realidad no hay nada detrás de esto, Sí. son juegos Juegos. mentales Que de- alucinan. pero- Los otros críticos dicen- de Borges, ¿no? Sí, Que los dicen, críticos. no hay nada de profundidad, simplemente apariencia de lo profundo. En realidad Sí. lo que él hace es juega con la simula. literatura, sí. Pero mira Juega que con las puedes palabras. generar. Pero genera. otro trasfondo, pues, Yo me claro. acuerdo que él tiene una entrevista en Estados Unidos que le hicieron unos filósofos, una universidad, y habla en una entrevista, él era muy idealista, el idealismo de un idealista inglés, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, pero esa filosofía era lo que le gustaba el budismo, le gustaban muchas cosas, sabía mucho, Detiene, entonces. pero no profundizaba, pero lo usaba más que todo como argumentos literarios para sus cuentos, Claro. más que querer realmente hacer una filosofía o algo así. Exactamente. No vas a encontrar filosofías, digamos, dentro de lo que hace Borges, yo creo. ¿Cuál ha sido su fuente de conocimiento? Decía, ¿no?, con una entrevista, era la Enciclopedia Británica. Claro. Tenía, dice, los 32 tomos de la Enciclopedia Británica en su casa y les ha leído todas. Entonces, de ahí han nacido igual ciertas cosas, ¿no? Claro. Ciertos Claro, cuentos. sus trasfondos también. Y siempre ha hablado de la biblioteca de su padre, que ha sido, ¿no?, la fuente de inspiración de todas sus cosas, ¿no? Otro personaje raro que lo quería traer es el Don Quijote, ¿no? Que es tal vez la más grande obra de la humanidad, pero Sí. que el protagonista es un loco, ¿no? Y deberíamos hacer un programa solo de Quijote. Solo de él, sí, porque tiene muchos Sí, trasfondos, muchas cosas. tiene muchas cosas. Sí, que se puede Sugerencia, sacar. ¿no?, para la próxima. Yo creo que sí, sería. La última palabra la tiene Jorge. ¿Qué opinas? Bueno, recordando de estos personajes, hay un libro que gracias a la biblioteca lo he podido conocer, que es Cosecha Roja, en donde se trata de novela policíaca, ¿sí? Y hay un personaje que es el villano, digamos, que es el Max Thaler, Max. Y que todos los villanos le dicen su alias
el susurro, porque él es el que habla como ronco, sí, suave. Entonces llega a la ciudad. Esta ciudad es bastante corrupta, lleno de así estos mafiosos, y llega a la ciudad, creo que pide el alcalde, ¿no? Un detective. Este detective en el libro nunca le dicen su nombre, nunca se sabe su nombre. Y también tiene varias identificaciones falsas para poder realizar sus investigaciones. Estos dos personajes me han gustado mucho porque llegan ahí a tener sus aventuras y luego trabajan juntos para combatir un enemigo mayor todavía, sí, dentro de esta ciudad corrupta. Entonces esta historia es así, bastante rara. Si les gusta la calle, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Ves? De los bares de mala muerte. Y este Max, el susurro, tenía también su bar clandestino. Sí, tenía. Y en el libro le dicen garita, ¿no? Al libro, garita, que significa bar, ¿no? ¿Verdad? Y el detective le dice al susurro, le dice el garitero, se refiere a él. Así, bastante bueno. Se pueden prestar aquí de la biblioteca, está presente. Aquí sí. Mismo, en la calle Anticafé. Sí, en la calle. Sí, está. Chévere, entonces ya vamos cerrando el programa. Agradecerle a Claudia, a la calle Anticafé. Vengan, como decimos, ya están los libros acá. Y de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y parece que los viernes vamos a venir desde las 5 hasta las 7 de la tarde para prestarles los libros, y vamos a hacer un club de lectura también aquí con todos ustedes. Y cuando vayamos a grabar también, como hoy día el programa, invitados también a venir. ¿Okay? Ya vamos a ir avisando. Perfecto, invitarles y no se olviden de ser raros, que es lo que le da la picardía a los libros. Y a la gente también. No gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, chao, nos vemos. Que vivan los raros. Qué bien.